Bien, vamos a retomar. Habíamos quedado comenzando con lo que son los domingos y festivos, especialmente el 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre. Cuando caen esas fechas, como ustedes se podrán haber dado cuenta, uno no puede ir hasta tan tarde al comercio porque este tiene un horario máximo, en este caso de cierre a las 21 horas. Esto es la víspera de, es decir, el 30 de abril, que va a ser mañana, si estuviésemos trabajando normal, el comercio debería abrir hasta más tardar a las 21 horas. Y en este caso no se permite o están exentos las personas que prestan servicios en turnos rotativos. Y eso es hasta las 24 horas. Hay que entender que hay personas que están exentas de estos tipos de horarios y son las personas que trabajan para servicios de emergencia. Por ejemplo, estamos en plena Navidad, son las 12 de la noche, estamos abriendo los regalitos y se cayó un árbol y aplastó un auto. La persona que está atrapada en el auto no puede esperar hasta que la persona termine de abrir los regalitos. No podemos esperar a que el médico termine de estar con su familia y quiere ir al hospital a atendernos, sino que tenemos ciertos servicios, que se entiende que son servicios de urgencia, que la ley establece cuáles son, y que están exceptuados de estos horarios y de estos festivos previamente tal. También los días 25, que es Ujú. la Navidad, y los días 1 de enero, también tengo este turno que tengo que salir antes del trabajo, pero ya no es a las 21 horas, sino que es a las 20 horas. Es decir, el día 24, la Navidad el 25, así que el 24, yo si trabajo en el comercio, o qué tipo de trabajo, salgo a más tardar a las 20 horas. Otra diferencia que tenemos con el estatuto administrativo es que nosotros los servidores públicos salimos a las 12, por ejemplo. Nosotros los 24 no salimos a las 8, salimos a las 12. También el 31 de diciembre también salimos a las 12, no más tarde. ¿Por qué se hace la diferencia? Porque en realidad el legislador entiende que hay feriados que son más relevantes que otros, y en este caso está Navidad y Año Nuevo por una cuestión más histórica. Eh, por eso se hace un poco la diferencia. No tiene mayor explicación, la verdad. Profesor, ¿Sí, Francisca? y por ejemplo, las empresas de seguridad, que yo he visto, por ejemplo, guardias que trabajan los 18, 19, 25 de diciembre, 1 de enero. Sí, los feriados, esos días, el ¿Sí? valor hora me lo tienen que pagar por 1,5 y son labores que se establecen como indispensables. En este Ya. caso, la seguridad es indispensable. Hay una ley especial para los trabajadores de la seguridad, no la vamos a revisar acá por una cuestión de tiempo, pero por ejemplo, los Ujú. trabajadores de seguridad, eh, ellos trabajan hasta 11 horas diarias, no 10, por ejemplo, Ya, pero el periodo de colación es de al menos 1 hora y se incluye dentro de la jornada. ya. Hay varios detalles que dependen la labor que se realice. Si se fijan ustedes, eh, los trabajadores de la salud hacen turnos donde entran a las 8 de la mañana y pueden salir a las 5 de la tarde del día siguiente. Sí. Evidentemente están más de 10 horas en el lugar de trabajo. Entonces hay muchas excepciones que no las vamos a revisar acá, pero sí hay que entender que esto es lo genérico, lo general, lo que es para el común de los trabajadores, salvo los que tienen códigos distintos que los rigen, ¿ya? También lo que nos dice la normativa vigente es que yo
puedo trabajar como máximo 6 días a la semana, ¿cierto? 6 días a la semana. Pero la ley no nos dice nada de que esos días tengan que ser solamente de lunes a sábado. Pero sí nos dice la ley que en caso de trabajar los domingos, yo tengo que tener a lo menos 2 domingos de descanso al mes, libres. Así que si me toca trabajar los días domingo, no lo puedo hacer los 4. Tengo que tener por lo menos 2 libres. Eso suele pasar cuando uno tiene turnos rotativos. Se subentiende también que estos son de común acuerdo, pero la ley establece que yo como máximo puedo trabajar solamente 2. Lo otro que nos dice la normativa, que es sumamente importante, por ejemplo, para el caso que nos contaba anteriormente Marión, es que la ley obliga al empleador a mantener al día un registro de asistencia fidedigno. El empleador es el que está obligado a tener o un libro de asistencia o un reloj control, por ejemplo, para registrar la asistencia y las horas trabajadas de cada trabajador. El libro de asistencia o el reloj control debe utilizarse a lo menos 4 veces en un día, porque yo marco al ingresar, marco al salir a colación, marco al volver de colación y marco cuando me retiro del lugar de trabajo. En teoría, semanalmente yo debiese confeccionar el reporte del libro de asistencia que debe ser firmado por cada trabajador. Ustedes se fijan, por los que tienen libro de asistencia, ustedes tienen que firmar el libro, marcan firmando. Cuando firman están aceptando que ese es el horario que ustedes cumplieron. En este caso nos dice que si una empresa tiene dificultad para la aplicación, en este caso, de un sistema de control horario, puede pedir una autorización especial, en este caso a la Dirección del Trabajo, para utilizar algún otro tipo de control de asistencia. Por ejemplo, supongamos que nosotros trabajamos en terreno, o ahora incluso, yo ahora tengo que realizar, ya este es un muy buen ejemplo, el profesor Luis tiene que realizar un curso de 30 horas semanales. Bueno, ¿cómo sabe mi empleador, que es Becas Chile, que yo estoy haciendo el curso? Por ejemplo, que estoy cumpliendo con el horario respectivo, que estábamos empezando a las 6, que estábamos terminando a las 8, y que estoy cumpliendo con las 30 horas cronológicas que dura este curso. En este caso, no puedo marcar mi dedo porque estoy a 1200 kilómetros del empleador. Tampoco puedo firmar un libro por la misma condición de la distancia. Pero tenemos otro sistema en este caso que es a través de una supervisora o a través de la orientadora o los mismos videos que vamos grabando que sirven como evidencia para ratificar que estamos cumpliendo con el trabajo previamente dado. ¿Ven? Entonces tengo más de una forma de corroborarlo. Ahora, si es uno que no está autorizado por la inspección del trabajo, tengo que pedir el permiso respectivo. ¿Ya? Eso es cuando hablamos de código del trabajo. En este caso, les voy a contar un poco, yo trabajo a honorario, por lo tanto yo no me rijo especialmente por el código del trabajo, ¿ya? Pero después vamos a hablar un poquito sobre los trabajadores a honorarios. ¿Hasta ahí queda alguna duda? Si se fijan, hemos visto bastante información. ¿Han logrado captar, retener lo que estamos conversando? Por eso que a medida que vayan surgiendo dudas, las vamos preguntando sobre la materia. Sé que tienen muchas dudas con respecto a situaciones personales, pero vamos a tratar de ir dejando eso un poquito a medida que vayamos avanzando y vamos a tratar, por supuesto, de ir respondiendo todo. La remuneración. Si se fijan, nosotros dijimos que a mí voy a tener una relación de subordinación y dependencia con el empleador a cambio de una remuneración. Dijimos remuneración, pero no dijimos salario. Tampoco dijimos sueldo. Tampoco hablamos de algo pecuniario. El concepto de remuneración es mucho más amplio.
que el salario propiamente tal. Puede incluir más. Entonces yo en la remuneración, que es lo que entrego a cambio de mi servicio, puedo tener incluir todos los beneficios que me entrega la empresa a cambio de los servicios que yo estoy brindando. La remuneración tiene que ser pagada con una periodicidad, es decir, cada un periodo máximo de un mes. Por lo tanto, el empleador no me puede pagar cada 2 meses. Estamos hablando de un contrato a plazo fijo o un contrato plazo indefinido. No me puede pagar cada 3 meses, no me puede pagar una vez al año. Hay países como Estados Unidos, por ejemplo, que se habla del sueldo anual. Yo digo cuánto gano en el año. Acá en Chile es siempre mensual, sin perjuicio de que lleguemos a un acuerdo junto con el empleador, yo como trabajador, de tener una remuneración que en vez de que sea mensual, sea quincenal o sea semanal. Como experiencia, a una empresa que yo llegué, tenían el pago semanal. Y yo les explicaba que eso era 4 veces más trabajo, porque tengo que hacer 4 liquidaciones en el mes por cada trabajador. Por lo tanto, pero aún así podemos de común acuerdo pactar que el sueldo se pague antes, pero no después. Puedo hacer que me paguen semanalmente de común acuerdo, pero no puedo hacer que me paguen más allá de un mes. Eh, por lo tanto, lo que nos dice en este caso la ley es que yo tengo ciertos derechos como trabajador que son irrenunciables. El Código del Trabajo nos establece cuáles son mis derechos mínimos que yo tengo. Y a esos derechos yo no puedo renunciar. Entonces, aunque yo pacte con el empleador que me pague una vez al año, o que no importa, no me pague este mes, págueme el siguiente los 2, aún así el empleador está cometiendo una infracción y es meritoria de multa. Lo que sí me permite la ley, que establece, que nos dice acá con respecto a la remuneración, y no solamente la remuneración, sino que acorde al contrato, es modificar el contrato. Eso está estipulado en la ley, en el Código del Trabajo. Entonces, nosotros tenemos 2 tipos de remuneraciones. Esto es mucha información. Tengo remuneración fija y variable. La remuneración fija es cuando yo percibo lo mismo todos los meses. Eso es lo que me pagan mensualmente. Y la remuneración variable es aquella parte de la remuneración que varía mes a mes. Por ejemplo, yo a Francisca le voy a colocar un bono por venta. ¿Francisca vende lo mismo todos los meses? No necesariamente. ¿Francisca todos los meses llega a la meta? A lo mejor hay meses que no se puede. Por lo tanto, ¿ese bono lo va a recibir fijo todos los meses? No. Por lo tanto, ese es un bono variable. Si yo a Francisca le doy un bono por ser vendedora, un bono por solamente el hecho de ser vendedora, ¿ese bono es fijo o es variable? Fijo. Ese bono va a ser fijo, porque mientras ella sea vendedora, va a percibir ese bono. Perfecto. Lo que sí nos permite la normativa es yo reestructurar la composición de la remuneración. Puedo agregar bonos, puedo quitar bonos, pero siempre que yo hago una modificación de contrato, tiene que ser de común acuerdo. Entonces, es lo que pasa cuando uno tiene ISAPRE y me suben el valor del plan de la ISAPRE. Lo que hace la ISAPRE es modificar el contrato, por eso se dice que es ilegal, porque me modifican el contrato y lo que dice la ley es que para modificar el contrato
tiene que ser firmado por ambas partes de común acuerdo. Efectivamente, como nos dice Angélica, tengo dos formas yo de generar de hacer un cambio en el contrato. La primera es a través de un anexo, puedo hacer un anexo de contrato, y la otra es hacer al reverso del contrato un escrito, donde yo hago una modificación de contrato. Pero lo más importante es que siempre es de común acuerdo. Y evidentemente yo jamás voy a afirmar que me suban el valor de la ISAPRE. Eso es a modo de ejemplo. Jamás voy a afirmar, en este caso, que el empleador me diga, oye, te voy a bajar el sueldo. Ah, sí, yo le firmo, no hay problema, sí. Pero por supuesto que si en este caso de pandemia, por ejemplo, ya, vamos a poner el ejemplo que hay una pandemia que está azotando al mundo y efectivamente está disminuyendo la empleabilidad, las empresas están ganando menos porque están vendiendo menos, etcétera. Ya no pueden abrir. Entonces yo voy y le digo a María Elena, ¿sabes qué? Yo no te quiero despedir, pero mira, en esto han bajado las ventas. Antes vendía 1.000.000, ahora vendo 500.000. ¿Puede ser que te baje el salario para que tú puedas seguir trabajando y no tenga que despedirte por necesidad de la empresa? Y ven en mediodía, no sé, lo arreglamos, pero necesito pagarte menos. Y María Elena dice, mira, ¿sabes qué? Yo entiendo la situación y ok, estoy de acuerdo. Vamos, bájame el sueldo. Eso tenemos que firmarlo. ¿Y cómo se firmaría? A través de un anexo, a través de una modificación de contrato. Eso se puede hacer. Bien, una vez que hemos hablado un poco, muy poquito, sobre la remuneración, que dijimos que incluye una serie de beneficios, prestaciones que se le dan al trabajador, vamos a hablar un poco sobre las horas extraordinarias. Las horas extraordinarias, ¿ya? Son, en este caso, todo el horario que excede del máximo legal. El máximo legal semanal, dijimos, que son 45 horas a la semana. También pueden ser todo aquel horario que exceda lo que nosotros pactamos entre el empleador y el trabajador. Por ejemplo, Francisca, yo quiero que tú trabajes 30 horas a la semana y tú voy a hacer un contrato por 30 horas, pero necesito que justo el próximo mes hagas horas extras. Para eso tengo que firmar. Tienes que firmar un acuerdo que se llama Pacto de Horas Extras o Anexo de Horas Extras. Entonces, tú en vez de 30 vas a trabajar esta semana 36. Las horas extras son como máximo 2 diarias. No puedo hacer más de 2 horas extras diarias. Y esa es la única forma en que yo pueda sobrepasar las 45 horas señaladas que me permite la ley. La hora extraordinaria, la hora extra, tiene un valor o un recargo equivalente al 50% de mi valor hora. Por lo tanto, si yo gano 10.000 pesos por hora y hago una hora extra, me la tienen que pagar a 15.000. Siempre es más el 50%. No como se cree comúnmente que me pagan el doble. No me pagan el doble. Se multiplica mi valor hora por 1.5. Así se calcula. Tengo que calcular mi valor hora, que vamos a también ver cómo calculamos el valor hora. Lo vamos a ver en las próximas clases. Y en base a eso voy a calcular el valor de la hora extraordinaria. ¿Ya? Para hacer hora extra, sí o sí, tengo que firmar, pactar previamente, ¿ya? Y este pacto de horas extras, ¿ya? Tiene una duración de hasta 3 meses. Por eso supone que la hora extraordinaria son para atender ciertas necesidades específicas que van surgiendo. Por ejemplo, yo voy a hacer que todos mis trabajadores del mall trabajen horas extras durante el verano, porque vendemos más, por ejemplo. Entonces yo les voy a hacer firmar ese pacto, pero solamente durante un periodo y por supuesto esto puede ser renovado de común acuerdo. Voy a buscar acá a Marión.
Ahí está Marión. Marión, estás con el audio activado, te escuchamos. Ya, lo que pasa es que mi esposa me pregunta a mí, para preguntarle a usted, que no sé si es verdad, lo hace en algunas partes, pero después de las 10 horas legales, no sé si en la semana todos hacemos 2 horas extras, ¿me entiende por día? ¿Sí? Pasado eso, las 10 horas, ahí recién se pagaría el 1.5. Así es. Ah, ya. Por ejemplo, yo trabajé 12 horas hoy día, ¿ya? Mi valor hora es de 3.000 pesos, ¿ya? Ya. Por lo tanto, si mi valor hora es de, déjame sacar ahí con una libretita, si mi valor hora es de 3.000 pesos y yo trabajé 10 horas hoy día, yo gané 30.000 pesos durante el día, ¿ya? Ya. Pero además hice 2 horas extras. Esas horas extras valen 3.000 pesos por 1.5. Y eso nos va a dar 4.500 pesos el valor de esa hora. Y Ya. como hice 2 horas, eso nos da 9.000. Por lo tanto, yo en esas 12 horas, en realidad gané 39.000 pesos. ¿Captas? Sí, profe, gracias. Ya. Bien. Entonces, nosotros, son nociones que tenemos que tener con respecto a cómo lo hacemos, cómo calculamos, cuánto nos deben estar pagando por la hora extra. Hasta ahí, ¿hay alguna otra duda? Perfecto. Bien, vamos a hablar de otro tema de la relación laboral, que es el reglamento interno. El reglamento interno, como expliqué al principio de la clase, está al final de la pirámide de Kelsen, es lo último que hay. Por supuesto, está debajo del Código del Trabajo y no puede, en este caso, contradecir a ninguna norma superior. Yo no puedo poner el reglamento interno de la empresa que en mi empresa trabajan 50 horas semanales, por ejemplo. No puedo. El reglamento interno, ¿ya? Eh, yo puedo tratar ciertas materias que son muy extensas para que estén explayadas, por ejemplo, en el contrato, ¿ya? Que no esté alguna materia en específico. Por ejemplo, yo en el reglamento interno puedo regularizar lo que son las relaciones dentro de la empresa. Por ejemplo, en el reglamento interno puedo establecer que además les voy a dar el beneficio de un break a todos los trabajadores. Ahora, independientemente si está o no está en el reglamento interno, hay ciertas normas que yo estoy obligado a respetar. Acá el mismo PPT nos da un ejemplo, por ejemplo, la carga máxima. El reglamento lo diga o no lo diga, la ley establece que yo como máximo puedo levantar 25 kilos. Hay una ley del tabaco que me prohíbe fumar en espacios cerrados. Por lo tanto, yo no puedo fumar dentro del trabajo, a pesar de que el reglamento interno no diga nada al respecto. No sé, normas de protección y radiación UV. Por ejemplo, vamos a suponer que la legislación vigente nos dice que yo para trabajar al aire libre tengo que usar bloqueador. Por ejemplo, eso es solamente lo que nos dice la legislación vigente. Pero en la empresa, en su reglamento interno, además de usar bloqueador, me obligan a usar gorro, lentes, pañoleta, polera manga larga, pantalón con filtro UV, etc.
En este caso, no estoy rompiendo la normativa de la inspección del trabajo, sino que la estoy además profundizando y yo estoy obligado a respetar el reglamento interno. En mi trabajo, profesor, hay ese reglamento de que cuando se nos entregó la polera del municipio, nos dijeron que no podíamos cortar la polera, o sea, así tal cual nos dijo mi jefe. Dijo, la pueden arreglar, la pueden modificar, háganle todo lo que quieran, porque eran tallas de hombre. Dijo, Ya, pero menos corten la de los brazos, porque dijo, es porque traen, venía con este filtro ultravioleta y era para no quemarnos los brazos. Entonces podían hacer 32 grados de calor y todos muertos de calor con la polerita porque no lo podíamos cortar. perfecto. Angélica nos hace una pregunta, dice, ¿el reglamento interno es obligatorio según la cantidad de trabajadores o con solo uno debe haber un reglamento? La verdad, Angélica, es que no lo sé. En todas las empresas que me ha tocado trabajar, siempre hemos tenido reglamento interno y en las que no lo hemos creado. Hay un reglamento de higiene y seguridad que todas las empresas, tengo entendido que deben tener que tengan trabajadores y ustedes pueden descargar una versión que está estandarizada y esa versión es la que uno va modificando para la realidad local de cada empresa. Pero ahí me pillaste, debo confesar que no lo sé, Angélica. Yo me imagino que independientemente de la cantidad de trabajadores, debe haber un reglamento de higiene y seguridad. Es lo que a mí por lo menos me ha tocado ver. Pero lo desconozco. Le habían comentado que menos de 5 no se debía tener. Es probable, nunca he trabajado en una empresa tan pequeña, de menos de 5 trabajadores, pero podemos averiguarlo. Vamos a averiguarlo y vamos a aclarar esa duda, porque yo en lo personal no lo sé. Eh, por ejemplo, procedimientos internos. Eh, Pasa muchas veces, les voy a contar el caso de un establecimiento educacional, por ejemplo, también pasa en la empresa, con un tema que igual vamos a conversar, que es el del acoso sexual y el acoso laboral. Por ejemplo, cuando tenemos un tema de acoso sexual, tanto en nivel jerárquico como de un trabajador hacia otro, eh, me voy a dar cuenta de que cómo sanciona el colegio en este caso. Vamos a pensar en un colegio. Tenemos un alumno que tuvo un determinado comportamiento con otra alumna. ¿Cómo sancionamos a este estudiante? En este caso, uno puede seguir un procedimiento privado, en la denuncia correspondiente a Fiscalía, para que tenga una sanción, en este caso civil, pero tú como establecimiento también puedes tomar medidas. Pero esas medidas tienen que estar redactadas en este caso, que es lo que pasa en la vida real. El reglamento, en este caso de acoso, es propio de cada establecimiento. Cada establecimiento toma las medidas que éste tiene regularizadas, ¿ya? Entonces, para todo esto es importante que el reglamento interno, ¿ya?, se esté revisando constantemente. Cuando una persona ingresa a trabajar, se le tiene que entregar una copia del reglamento, es obligatorio, y tiene que firmar que recibió una copia del reglamento. Cuando yo lo actualizo, tengo que volver a hacer el mismo procedimiento, entregar la copia y posteriormente a esto hacer que el trabajador firme que ha recibido la copia. ¿Ya? Apenas termine la clase, para aprovechar el tiempo, vamos a revisar la duda de Angélica. Y se los voy a mandar por audio. Con respecto al término de un contrato, hay varias formas de dar término al contrato. La primera que nos mencionan acá puede ser, que lo vamos a ir mencionando ahí, cuando yo tengo un contrato que no está bien hecho. El contrato tiene que cumplir con ciertas bases, ciertas cosas mínimas en un contrato. Por ejemplo, vamos a ver si aparece acá. Sí, después nos mencionan cuáles son estos estándares mínimos.
Pero hay que entender que cuando yo tengo alguna discrepancia, el contrato está mal hecho o tengo dudas con el término del contrato, lo que tengo que hacer es concurrir siempre a esta tercera persona, que es el órgano fiscalizador, el órgano regulador, que es la inspección del trabajo. La inspección del trabajo puede tomar dos decisiones cuando yo estoy reclamando que hubo un mal término del contrato. Puedo fiscalizar, ir a ver qué es lo que está sucediendo, y también puedo simplemente conciliar. Cuando yo decido conciliar, cito al empleador junto al trabajador y yo funciono como un intermediario para poder llegar a un acuerdo propiamente tal. En este caso, por ejemplo, si el término del contrato no fue realizado de la manera correcta legalmente, por ejemplo, no te di una carta con el mes de aviso, o una carta de aviso de que se terminaba el contrato, la carta de aviso estaba mal redactada, la causal que invoqué para dar término al contrato, que también vamos a revisar cuáles son estas causales, está mal invocada, no se condice con la realidad, etcétera. Lo normal, lo más común, es que la empresa entienda que el empleador simplemente se equivocó y va a tratar de que lleguemos a un acuerdo, a una conciliación, ¿ya? De lo contrario, que la inspección del trabajo no logre conciliar, ya sea porque en realidad el empleador no se equivocó, no quiso ir, etcétera, esto se va a derivar a un tribunal laboral o tribunal del trabajo. Y el tribunal del trabajo es el que va a resolver. Y el tribunal laboral, como todos los tribunales en Chile, tienen un poder sancionador. Es decir, cuando uno, por ejemplo, mira a CERNAC, CERNAC no tiene poder sancionador. CERNAC solamente nos dice, señor, devuelva el dinero. No, no quiero hacerlo. Bueno, ya. No tiene la facultad de obligar a la empresa a que haga algo. Los tribunales laborales sí tienen esa facultad. Yo puedo obligar en este caso a la empresa a indemnizar al trabajador. Puedo obligar a la empresa a reincorporar al trabajador, por ejemplo. Con respecto a las condiciones de higiene en los lugares de trabajo, la ley nos establece cuáles son las condiciones mínimas que tengo que tener yo como trabajador para poder desarrollarme, desenvolverme y estar en las mejores condiciones dentro de mi lugar de trabajo. Por ejemplo, cuando yo tengo más de cierta cantidad de trabajadores, que si no me equivoco eran más de 10 o 20, ya no lo recuerdo muy bien, tengo que tener cierta cantidad de baños. Si tengo más de 20 trabajadores, tengo que tener 2 baños. Si yo tengo trabajadores hombres y trabajadores mujeres, tengo que tener baños para hombres y baños para mujeres. Si yo tengo trabajadores que tienen que cumplir con un horario de colación por la cantidad de tiempo que están en el trabajo, tengo dos opciones. O les brindo un espacio físico para el cual ellos puedan comer con ciertas condiciones, tengo que tener un comedor, o bien tengo que financiar uno. Hay muchas empresas que no cuentan con comedor, pero lo que hacen es darte un cheque restaurante. Porque como no te pueden dar la posibilidad de que tú lleves tu propio almuerzo, te están obligados a financiarte el que tú comas afuera. Sí o sí estoy obligado a tener fuentes de agua bebibles. Tengo la opción de que el trabajador se pueda hidratar. Por ejemplo, cuando se corta el agua, es común que uno diga, nos vamos para la casa. Ya, no necesariamente, porque lo que nos dice la ley es que yo estoy obligado a tener una fuente de agua. Es decir, si el empleador va y mantiene bidones con agua y llena la parte sanitaria, por ejemplo, el WC igual para que se pueda tirar la cadena,
debería poder funcionar sin ningún problema. Por lo tanto, no se irían para la casa de los trabajadores. Lo mismo, control de plagas y roedores, orden del aseo del lugar de trabajo, etc. El empleador está obligado a establecer ciertas condiciones mínimas de higiene en los lugares de trabajo. Vamos a hablar un poco más sobre las condiciones de seguridad y con eso vamos a terminar la clase de hoy. ¿Ya? Cuando nosotros, que lo mencionamos anteriormente, hay ciertos riesgos que tienen los trabajos, ¿ya? Lo mencionamos anteriormente con respecto a los trabajadores que están en bodega. Efectivamente, yo tengo el riesgo que me caiga una caja o algún elemento pesado, y esos riesgos que tienen los trabajos deben ser informados debidamente al trabajador cuando éste se incorpora a realizar la labor. Eso se llama derecho a saber. Y es una obligación que tiene el empleador. Pero no solamente tiene que informar debidamente cuáles son los riesgos que se corren al realizar una labor, sino que además estoy obligado a entregar los elementos de protección personal a costo del empleador para que este trabajador pueda desarrollar la labor con los riesgos que esta implica. Para inhibirlos, tiene que sí o sí esos elementos de protección personal ser entregados por el empleador. Si un trabajador no los está utilizando, ¿de quién es la culpa? ¿Quién es el responsable en este caso si el trabajador no está utilizando los implementos mínimos para desenvolverse en el lugar de trabajo en lo que es protección del personal? El empleador. Efectivamente, uno podrá decir, bueno, la culpa es del trabajador que no se pone el casco, que no le gusta, que no se quiso colocar las gafas, etc. Pero como bien mencionan, la responsabilidad en este caso es del empleador, ¿ya? El empleador está obligado a fiscalizar que estos elementos se cumplan. El empleador esto lo hace a través de lo que se llama comité paritario. El comité paritario está compuesto no solamente por el empleador, sino que también por trabajadores de la empresa. ¿Ya? Es un comité que en este caso se constituye cada cierta cantidad de años y que vela el comité paritario por la seguridad dentro de la empresa, ¿ya? Y eso pasa tanto en los organismos públicos como en los organismos privados. Yo tengo que estar súper vigilante a las distintas recomendaciones que hacer en la empresa.